Bueno, vamos ahora a comenzar con la segunda mitad de la clase para resolver el ejercicio 1F. Este ejercicio nos va a permitir ingresar al segundo gran tópico de este repartido, que son las celdas electrolíticas o la electrólisis en general, ¿sí? Hasta ahora vimos celdas galvánicas o pilas en donde el potencial que se mide es positivo, ¿sí? No importa en qué condiciones, pero tiene que ser positivo. ¿Para qué? Para que los electrones pasen del ánodo al cátodo, ¿sí? Yendo hacia abajo en energía, haciéndose más estables al pasar de un electrodo al otro. ¿Ok? Bien, esto ocurría así porque el proceso redox global es termodinámicamente favorable. Si no lo fuera, no ocurrirían las condiciones en que se está realizando el experimento y por tanto la celda no funcionaría como tal. Los electrones no irían del ánodo al cátodo. ¿Ok? Bien, sin embargo, existen otros ejemplos de procesos redox globales que no son espontáneos y que por tanto si uno arma la celda galvánica, la celda en general en el laboratorio, lo que va a pasar es que nos va a dar un potencial negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones van a tender a ir hacia el otro lado. Es decir, el proceso redox espontáneo es el inverso al que nosotros queremos que se dé. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Bueno, existe una estrategia que nos permite obtener el proceso redox global que queremos, aunque éste sea termodinámicamente no espontáneo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, construimos la celda que nosotros queremos que funcione como galvánica, pero para forzar a los electrones a que vayan en la dirección en la que queremos que ocurra el proceso redox global, colocamos una fuente de corriente. Esa fuente de corriente va a utilizar trabajo eléctrico para poder hacer que los electrones pasen del lugar en donde hay menos energía a donde hay más energía. Es decir, que vayan en contra del gradiente de energía. ¿Sí? Esta fuente, en general, ustedes van a ver en el laboratorio, por ejemplo, son equipos que se conectan a la corriente eléctrica, a UTE, básicamente, y es lo que provee de energía eléctrica, de trabajo eléctrico, para hacer que los electrones vayan en la dirección que queremos, para forzar al proceso redox global, que es no espontáneo, a que sea espontáneo. Bien, vamos a ver en particular qué ejemplo tenemos en este caso. Nos dice que vamos a depositar, nuestro objetivo es depositar níquel sólido, a partir de una solución de catión níquel que tienen aquí. Tenemos una solución de catión níquel y quiero depositar níquel sólido sobre este electrodo de níquel. Para eso se conectan a una fuente generadora de corriente. Una solución de níquel 0,25 molar que tiene un pH de 2, es decir, que la concentración de catión hidrogenión de protones es 0,01 molar. Y además de eso, se va a conectar del otro lado a la fuente una solución ácida de pH 1, 0,1 molar entonces de protones, en la que se sumerge un electrodo de platino. Recuerden, el platino es inerte electroquímicamente. No le va a pasar nada que tenga que ver con reacciones redox. ¿Sí? Bien, se cierra el circuito comunicando ambas soluciones por medio de un puente salino, como ustedes ven allí. Recuerden, nosotros queremos que se deposite níquel. Es decir, que aquí vamos a querer que el níquel, el catión níquel, tome 2 electrones, como ya vimos, y se convierta en níquel sólido, que se va a depositar sobre el electrodo. Si esto es así, vamos a querer entonces que ocurra una reducción en este compartimento. Por tanto, este compartimento va a ser el cátodo. ¿Ok? Eso nos deja el compartimento de la derecha como ánodo. ¿Ok? Perfecto. Eso va a hacer que los electrones se generen en el ánodo, donde va a ocurrir la oxidación, y corran hacia el cátodo, donde va a ocurrir la reducción que queremos. ¿Ok? Así que este es el sentido de los electrones por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué polaridades van a tener estos electrodos? ¿Sí? En este caso, lo que básicamente vamos a tener es que si queremos asignar la polaridad en una celda electrolítica,
Existen distintas reglas mnemotécnicas para poder hacerlo, distintos tipos de razonamientos que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, razono que mi fuente es la celda galvánica, ¿tá? Y por tanto los electrones escapan del negativo de la fuente y van siendo atraídos al positivo de la fuente. ¿Ah? Así que este electrodo va a ser negativo y este electrodo va a ser positivo. Esta es una forma de hacerlo. ¿Ah? Existen otras reglas. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que invierten el sentido de la polaridad respecto de las celdas galvánicas. La forma que ustedes encuentren más sencilla y que les dé el resultado correcto. ¿Ok? Bien. Otra cosa que nos ocurre con las celdas electrolíticas y que tienen que tener en cuenta es que regulando el potencial que aplica la fuente, uno puede tener distintos procesos que ocurren en un compartimento o en el otro. Es decir, que regulando el potencial que aplica la fuente, yo puedo regular más o menos cuáles son las semireacciones catódica y anódica que ocurren en los sistemas. No tengo total control, pero sí algo de control tengo, como vamos a ver. ¿Ah? Fíjense lo que nos dice la parte F. Nos dice, calcule el potencial a aplicar. ¿Qué quiere decir el potencial a aplicar? ¿Qué potencial tiene que aplicar la fuente? La fuente, ustedes lo van a ver cuando vayan al laboratorio. Ustedes se enfrentan a la fuente y van a tener, por ejemplo, un set digital o una perilla con la cual pueden ajustar el potencial que aplica la fuente. Bueno, dice, ¿qué potencial debe aplicar la fuente para que se deposite níquel en el cátodo? Quiero que pase eso. Pero observen, quiero que se desprenda hidrógeno en el ánodo. Eso ya me da una idea de cuál es la reacción, la semireacción de oxidación que quiero que ocurra en el ánodo. Quiero que se desprenda oxígeno. Obviamente lo único que tengo aquí que me va a aportar oxígeno es el agua de la solución acuosa. Así que vamos a tener que el agua se tiene que convertir en oxígeno, ¿verdad? Bien, vamos a igualar esto. 2 oxígenos, 4 protones, más 4 electrones. ¿Ok? Vamos a tener esta semireacción de oxidación. ¿Sí? Se va a desprender oxígeno, que es lo que queremos. Bárbaro. Antes de continuar, analicemos qué pasa con los iones en el puente salino. En este caso voy a perder iones positivos, entonces el catión del puente salino va a intentar difundir hacia la solución, ¿sí? Mientras que el anión del puente salino va a intentar migrar hacia aquí, ya que estoy generando carga positiva y tiene que ser neutralizada. ¿Ok? Bien, recuerden, nos pide que calculemos qué potencial se debe aplicar. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la operativa que tenemos que seguir? La estrategia metodológica para resolver esto. Siempre piensen lo siguiente. Ustedes calculen, como si la fuente no estuviera, ¿cuál sería el potencial de celda que uno mediría si ocurriese esto? Dado que es una reacción redox no espontánea, ese potencial nos va a dar negativo, ¿verdad? Perfecto. Tendremos que aplicar entonces en la fuente un potencial de la misma magnitud, positivo y mayor que ese valor, para lograr que esto ocurra. ¿Tá? Es decir, tengo que aplicar un potencial que sea el positivo del valor negativo que me dio y con una magnitud incluso mayor. ¿Tá? ¿Vamos a hacerlo? Bien, imaginemos que la fuente no está y que pasa esto en el ánodo y en el cátodo. ¿Qué potencial obtendría en esa celda galvánica? Bueno, vamos a ver. Tenemos en el cátodo níquel, 2 más 2 electrones para dar níquel. Y en el ánodo vamos a tener agua para dar dioxígeno, más 4 protones, más 4 electrones, ¿verdad? Bien. Para poder ver cuál es la reacción redox global, necesito multiplicarla de arriba por 2 para igualar la transferencia electrónica, como ya vimos en la clase pasada. Ahora vamos a tener entonces 2 aguas más 2 níquel, 2 más, para dar dioxígeno, más 4 protones, más níquel sólido, ¿verdad? ¿Sí?
Esta es la ecuación redox global del proceso. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el potencial? Por lo menos hasta ahora en condiciones estándar. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Hacíamos el potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Bueno, a ver, veamos. Potencial de reducción del cátodo, ¿sí? Esto era menos 0,23 voltios, ¿verdad? Esto es voltios. Y si van a buscar el potencial estándar de reducción, de hecho los tienen como dato al final de la primera página del repartido. En este caso, la oxidación de agua a oxígeno tiene un potencial de reducción oxígeno-agua que es 1,23 voltios. ¿Sí? Recuerden entonces, el potencial estándar se calcula en este caso como cátodo menos ánodo. Así que es menos 0,23 menos 1,23 voltios. ¿Sí? Esto les da menos 1,46. Es decir que si armáramos esta celda galvánica sin la fuente en condiciones estándar y a 25 grados Celsius, mediríamos un potencial negativo, porque la reacción redox global no es termodinámicamente favorable, de 1,46 voltios negativos. ¿Tá? Sin embargo, no estamos en condiciones estándar. ¿Cómo sabemos esto? Porque las concentraciones no son 1 molar. ¿Ok? Sí nos dice que la presión de dioxígeno es una atmósfera. Observen en la parte 1F, nos dice que la presión de dioxígeno es una atmósfera. Está bien, pero estas concentraciones no son 1 molar, así que no estoy en condiciones estándar. Así que, ¿qué voy a tener que hacer? Corregir este valor utilizando la ecuación de Nernst. ¿Sí? El potencial va a ser E0 menos RT sobre NF logaritmo neperiano de Q. ¿Ok? Bien, E igual menos 1,46 voltios, que es el E0, menos 8,314 por 298, dividido, ¿cuánto vale N? N vale 4, ¿verdad? Son los electrones intercambiados, 2 por 2, o bueno, 4 electrones que tengo acá. Esto es 96.500, la constante de Faraday, también la tienen al final de la primera página del repartido, por el logaritmo neperiano de Q, el cociente de reacción aquí. Níquel sólido no aparece, esto es concentración de protones a la cuarta. Tengan cuidado de dónde vienen estos protones, porque tienen protones aquí y tienen protones aquí. Ojo con eso. ¿De dónde vienen estos protones? Vienen de la reacción del dioxígeno que ocurre en el ánodo. Son estos protones de aquí. Son los protones del ánodo, lo voy a poner acá. Ánodo, ¿Ah? Multiplicado por la presión de dioxígeno, dividido la concentración de níquel 2 más al cuadrado. ¿Sí? Bien, la presión de dioxígeno es 1, la concentración de protones del ánodo es 0,1 y la concentración de níquel es 0,25 molar. ¿Sí? Pueden pausar el video e intentar ustedes mismos hacer la operación matemática. En este caso, si lo resuelven, esto les da menos 1,42 voltios. ¿Ok? Bien, en estas condiciones, si no tuviera la fuente, obtengo un potencial negativo de menos 1,42 voltios. Entonces la pregunta es, cuando yo coloque la fuente y fuerce a esta reacción que es termodinámicamente desfavorable a que ocurra, ¿qué potencial tengo que aplicar? La realidad es que yo debería aplicar un potencial delta B aplicado, le voy a llamar, que es mayor que 1,42 voltios. Recuerden, tengo que aplicar un potencial de magnitud mayor que el positivo de este valor. ¿Ok? ¿Para qué? Porque si los electrones quieren pasar de aquí para aquí con una tendencia de 1,42 voltios, la fuente tiene que invertir el signo y hacerlos pasar aplicando un delta B mayor. Y esto nos lleva, para finalizar esta parte, a discutir dos conceptos fundamentales. Por un lado, vamos a tener, no sé si vieron arriba que tiene un texto en negrita,
Por un lado tenemos lo que se llama caída de tensión en la celda y sobrepotenciales de electrodo. Para poder entender un poco estos conceptos, tenemos que volver a esto del delta V aplicado. Si ustedes van al laboratorio, generan esta celda, ¿sí? Le colocan una fuente y aplican 1,42 voltios en la fuente, no observan nada. No se reduce el níquel ni se obtiene dioxígeno. Y ustedes dirán, bueno, claro, lo que pasa es que tenemos que aplicar más que 1,42 voltios. Ningún problema. Aplicamos 1,43 voltios, tampoco vemos nada. Aplicamos 1,44 voltios, tampoco vemos nada. Aplicamos 1,50 voltios, 1,60 voltios, no vemos nada. Ni se reduce el níquel, ni se genera dioxígeno. ¿Qué es lo que está pasando? Si la teoría me dice que sí debería ocurrir la reacción. Lo que está ocurriendo es que hay dos conceptos más que ustedes tienen que manejar. Uno es lo que se llama la caída de tensión en la celda. A ver, cuando esto ocurre, los iones que se generan aquí, que se consumen aquí, perdón, el níquel, o que se generan aquí, los protones, tienen que migrar desde y hacia los electrodos, ¿verdad? Hay migración de iones. Hay migración de iones en el puente salino, ¿lo ven? Los iones migran, se desplazan en el espacio. Ese desplazamiento de iones, ¿sí?, genera rozamiento que da lugar a lo que se llama efecto Joule, es decir, liberación de calor. ¿De dónde viene la energía que se libera en forma de calor? Del delta V que aplica la fuente. Es decir, que yo tengo que aplicar un delta V mucho mayor para cubrir el efecto Joule, para cubrir parte de la energía que pierdo en forma de calor y que recién comience mi reacción. A eso se le llama con caída de tensión en la celda. ¿Está? Luego tienen por allí los llamados sobrepotenciales de electrodos. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si uno hace un zoom en cada electrodo, lo que va a ver es que los electrones llegan aquí o se desprenden aquí, y esas reacciones en donde los electrones llegan y se consumen o se desprenden, tienen cierta energía de activación. ¿Se acuerdan cuando vimos la velocidad de las reacciones? ¿Se acuerdan que toda reacción tiene una cierta energía de activación que hay que superar? Bueno, esa energía de activación que hay que superar básicamente requiere de una cierta energía de los reactivos que están de las sustancias que están reaccionando a nivel de la superficie del electrodo. Esa energía tiene que aportarla a alguien. Si no la aporto, no tengo velocidad de reacción y por tanto no voy a poder ver un avance de reacción. ¿Quién aporta esa energía necesaria para activar la reacción? La aporta la fuente y por tanto es un delta V extra que la fuente tiene que aplicar. Por tanto, cuando uno ve a nivel avanzado, lo van a hacer ustedes a partir de segundo o tercer año de facultad en fisicoquímica, cuando ven estos temas a nivel avanzado, ustedes dicen que el delta V aplicado es 1,42 más lo que le lleve la caída de tensión en la celda, más lo que le lleve los sobrepotenciales en cada electrodo. Por tanto, aquí en este curso y a nivel básico, ¿vamos a qué? Vamos a despreciar, lo dice en negrita arriba, ambos conceptos, la caída de tensión en la celda y los sobrepotenciales de electrodo, y vamos a decir que si aplico un potencial mayor a 1,42 voltios, voy a tener reducción de níquel en el cátodo y además desprendimiento de dioxígeno en el ánodo.